La gala del Met es como una buena película. Antes de opinar, vale la pena detenerse, mirar con atención y analizar. Para este capítulo invité a Carlos Mario Cano, magíster en ciencias políticas, doctor en ciencias sociales y humanas y toda una autoridad en estudios del cuerpo, estética contemporánea y sociología de la moda. Y juntos reflexionamos sobre lo que hubo más allá de la alfombra azul. ¿Quién fue el verdadero elefante en la sala? ¿Qué significa ser un dandy? ¿Por qué esta edición fue una jugada maestra, política y comercial de Anna Wintour? Y por supuesto, también hablamos de eso que tanto nos gusta, los looks, los aciertos, los riesgos y las narrativas detrás de ellos. Estamos en el comedor de mi casa y estoy feliz porque hoy vino de visita Carlos Mario Cano, uno de mis amigos más cercanos. Ustedes van a escuchar que todo el tiempo me refiero a él como Charlie, porque vamos a tener una de esas reuniones de amigos y decidimos grabarla porque vamos a hablar de la gala del Met y ustedes van a escuchar de primera mano esta conversación. Bueno, primero, darte las gracias por invitarme a tu casa, que siempre es maravilloso visitarte, y lo segundo también por invitarme a este espacio y a este experimento sonoro. También quiero darle las gracias por la gentileza de aquellos que nos están escuchando, sobre todo que estamos hablando de dandismo, y el dandismo tiene que ver con la gentileza. Bueno, Charlie, tuvimos la gala del Met este lunes pasado. Sí, Hubo unas reflexiones súper interesantes. Para mí es muy clave que hablemos de esta gala porque hacía muchos años la gala no tocaba un tema políticamente abierto, ¿cierto? Como esta. O sea, esta fue absolutamente una gala política con unas posibilidades de contestatarias muy amplias, pero creo que tú eres la persona indicada para que nos cuente un poco acerca de todas esas infidencias y todos esos insights conceptuales que hay detrás de que el tema de la gala este año, de la exposición, fuera Superfine Tailoring Black Style, inspirado en un libro clave que además tú conoces muy bien y nos vas a contar, de Mónica Miller, que se llama Slaves to Fashion. Bueno, y antes voy a hacer una precisión y es que la gala siempre tiene un tema de código de vestuario, que en este caso era Tailored for You. Y otra cosa es la sombrilla general de la exposición, que como lo dije hace unos segundos es Superfine Tailored Black Style. Hablemos del libro de Mónica Miller que hace parte de ese piso conceptual, además porque ella también fue curadora en esta claro. gala. Por primera vez en muchos años hay una curadora externa que llega a ser parte también de esta selección. Yo creo que lo primero que tendríamos que decir es que me parece muy afortunado que la gala se haya afincado en el trabajo de una intelectual impresionante. Es una profesora universitaria. Ella es una mujer que ha hecho estudios de identidad africana, es profesora universitaria y escribió un texto hace unos años que fue el que le dio pie a esta exposición, que me encanta el nombre, porque ya desde el nombre nos está diciendo de qué trata. Esclavos de la moda, ¿cierto? El dandismo negro y el estilo de la identidad diaspórica negra, ¿cierto? Entonces, rápidamente, yo creo que tenemos que mostrar que el título está cimentado en dos elementos o dos conceptos. Esclavos de la moda, porque la sociedad norteamericana es una sociedad que tiene unas raíces profundas en el esclavismo. Y el Sí. esclavismo implica la colonización de los cuerpos, tomar cuerpos y blanquearlos. Es decir, que esos cuerpos, sus maneras, sus gestos, sus comportamientos estén pensados bajo la lógica estricta de un código vestimentario de los blancos, de cómo se comportan los blancos, digo, los blancos del masculino, ¿cierto? Porque son cuerpos masculinizados también, no importa que sean cuerpos de mujeres. Los cuerpos blancos masculinos es la regla, ¿cierto? El metro con el cual se va a medir el comportamiento de los esclavos. A tal punto que en esa sociedad no todos los negros y negras tenían la misma condición. Habían aquellos que vivían dentro de la
de las casas de estos grandes Ujú. hacendados que tenían la función de cuidar a los niños, ser los sirvientes, ser los mayordomos y acompañar a sus amos a la visita en el espacio público, la iglesia, el mercado, etcétera, etcétera. A esos hombres y mujeres negros y negras se les vestía de una forma muy suntuosa, elegante, refinada, exquisita y se les educaba con las normas de etiqueta inglesas y francesas de la época. Mientras estás diciendo Ujú. eso, no puedo evitar recordar una película de un director que no te gusta mucho, pero esta película yo creo Yo que sí también te sí. gusta, ¿cierto que sí? Ya sabemos cuál es. Sí, 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 es la película de Tarantino la de Tarantino ya. de Django sin cadenas. La Sí, escena donde va este sí. hombre afro libre, vestido de una forma elegante pero estrafalaria, en su caballo, y pasan al lado de una plantación y hay un grupo de hombres y mujeres afros que lo miran como si estuvieran viendo un extraterrestre y una niña se le acerca y le dice, ¿por qué estás vestido así? Y él le dice, porque soy un hombre libre. Y, y ella le pregunta, ¿así de feo? Y él dice, sí, porque quiero. ¿Cierto? Claro, entonces a estos esclavos se les vestía de esta manera y se les exigía que tuvieran estos comportamientos de etiqueta, pero de una manera más de mostrar qué tanto dinero tengo, qué tanto poder adquisitivo tengo, ¿cierto? Ajá. Era como engalanar a una propiedad. O sea, ahí seguía existiendo la lógica de colonización del Claro, cuerpo y eso exacto, implicaba todo el tema del vestuario en exacto, el cuerpo del otro, exacto, ¿cierto? exacto. Y lo otro es el concepto de diáspora, que es un concepto que tiene que ver con cuando una comunidad entera habita un territorio y por X o Y motivo tiene que desplazarse y habitar otro. Que esto apareció en los años 1600 y pico, 1640, cuando, bueno, lo empezaron los británicos, pero lo siguieron el resto de colonias europeas. Cuando colonizaron América se dieron cuenta que era el lugar más apropiado para el desarrollo agrícola a gran escala, pero no tenían, los nativos americanos no eran lo suficientes como para ese proceso, entonces empezaron a traer mares y mares de esclavos africanos para que habitaran esos territorios y lo pudieran cultivar. Claro, a ellos se les exigió vestirse como por asuntos de pudor, porque hay un asunto también de pudor allí, y esto es bien importante, vestirse como se vestían los británicos. Entonces, por eso el título Esclavos de la Moda y la construcción de identidad a partir de la diáspora. O sea, pero queda supremamente claro desde el título y esta explicación que nos das, ya el impacto que tiene como tal, la exposición. Hay otros dos asuntos que definen, hay un asunto que define el libro y que también tiene que ver con el porqué de la exposición. Ajá. Mónica Miller, cuando empieza el libro, lo empieza con una frase que a mí me encanta. Dice, la voy a citar literalmente: para los negros, vestirse siempre ha sido vestirse en contra de algo. Entonces, ahí de entrada hay un planteamiento político, ¿cierto? Vestirse siempre ha sido, para todas las personas, para todos nosotros, una declaración frente al mundo. Entonces, vestirse en Ujú, sí mismo es un acto político. ujú, Y el segundo asunto que también me parece importante tomar es el concepto de dandy. El concepto de dandy apareció en la regencia inglesa, ¿cierto? En la élite inglesa, como un término muy despectivo, para referirse a aquellas personas que estaban desclasadas, es decir, aquellas personas que no pertenecían a la élite inglesa, pero que asumían su vestuario, su manera de hablar, de comportarse, etcétera, etcétera. Entonces, ujú. a esas personas se les dijo dandies. Aquí es donde se unen esos dos elementos. ¿Por qué la pregunta por el dandismo afro en los Estados Unidos? Y porque la pregunta por el dandismo trae consigo un asunto político. La mejor definición que yo le he escuchado a alguien sobre qué es un dandy es de Virginia Woolf, que se refería precisamente o describía a un dandy muy famoso en su época que fue Brumel. Y para mí, la definición que Virginia Woolf hace de Brumel aplica para todos los dandys. Ella Ujú. decía que
Él no se vestía para agradar, sino para dominar. Entonces vuelve y juega la pregunta por lo político, ¿cierto? Cómo lo político, cómo el vestirse trae consigo una connotación política. Entonces, ¿qué tenemos en la exposición del Met? Tenemos una curadora, que yo creo que ese fue un gran acierto, ¿cierto? Ese fue un gran acierto de la exposición. Una curadora que pone y resalta que para los negros vestirse siempre es vestirse en contra de algo, y una Virginia Woolf que cuando define qué es el dandismo dice que el dandismo, el dandy no se viste para agradar sino para dominar, ¿cierto? En ambos hay un gesto y es una ruptura de códigos. El dandy en sí mismo es un ser que rompe con códigos de género, de clase y de raza. Por eso es que también la palabra dandy está muy asociada a la feminización del cuerpo. Entonces, cuando se le dice dandy a alguien es porque en algún momento, en algún detalle o en todo su atuendo, se está afeminando. Hay un elemento de lo femenino allí. ¿Por qué es importante que Mónica Miller haya sido parte del equipo curatorial? Voy por partes. Y hay otro concepto que creo que es importante que traigamos a colación, el concepto de apropiación cultural, que Ajá. fue como el gran temor de los organizadores del MED. O sea, como, ojo, que esto no puede pasar por la apropiación cultural. La apropiación cultural, rápidamente, es el gesto que hace que nosotros tomemos de forma descontextualizada, de forma caricaturesca, de forma estereotipada, la cultura material de una comunidad y nos apropiemos de ella, ¿cierto? Borrando como todo ese sentido. Y lo que termina convirtiéndose es en una caricatura, ¿cierto? Entonces, creo que los organizadores del Met hicieron un gran acierto porque le delegaron el trabajo curatorial a Mónica Miller, es una mujer afro que había investigado académicamente y que tenía el bagaje, generar el guión curatorial, ¿cierto? Generar los principios museográficos y museológicos para darle un contenido a la exposición. Y yo creo que ese fue el mejor acierto de todos, porque allí el método que está diciendo es realmente esto es un gesto de reivindicación sobre una comunidad, ¿cierto? Sobre un grupo de personas que históricamente ha sido precarizada y excluida, ¿cierto? Y que incluso la moda lo ha hecho, ¿cierto? La industria de la moda también en su historia ha facilitado esa, esa caricatura, esa precarización, esa apropiarse de esos códigos sin contexto, ¿cierto? Hacer caricaturas, hacer burla de ellos. Entonces yo creo que incluso es reivindicativo en todos los sentidos. Y yo creo que esa es una de las grandes importancias de un evento que es fashionista y era encantador ver a las grandes estrellas, poder estar en la inauguración, ¿cierto? Pero también es la manera de invitar al público a apreciar su historia como nación, entendiendo que esa historia está sostenida bajo la experiencia sensible y estética de unos cuerpos que fueron marginados. Ujú. Entendiendo todo esto que tú me estás explicando y nos estás explicando, yo creo que en esta oportunidad Ann Wintour y su equipo tomaron un riesgo bastante alto porque siento que hacía muchos años no pasaba. Sí, Y digo que es un riesgo alto no solo por lo que nos acabaste de explicar, sino porque políticamente Estados Unidos en este momento está en una coyuntura bastante compleja. ujú, Los ojos del mundo están también mirando todo lo que está pasando en Estados Unidos y como tal, desde la gala, deciden tomar este riesgo. exacto. Y yo creo que Anna Wintour ha tenido como una trayectoria que ha sido muy polémica para muchos, ¿cierto? Para muchos les parece una mujer clasista, ¿cierto? Que repite ciertos asuntos malucos de la industria de la moda, pero lo que sí le tenemos que reconocer a esa mujer es la rigurosidad, ¿cierto? Esa mujer es una efigie en la industria de la moda precisamente por la rigurosidad. Y yo creo que acá pasó exactamente lo mismo. Una mujer que dijo,
esto no puede quedar en mis manos, ¿cierto? Esto tiene que quedar en una directora de orquesta que sea una mujer que sepa el tema, que sea una mujer afro y que sea una mujer que de su investigación intente mostrarnos cuál es el lugar que ha tenido la cultura afro en la Norteamérica, que aparece con una gran brecha, lo que nosotros decimos o lo que nosotros nombramos como esa decisión, ese quiebre político a partir de la elección de Barack Obama. Eso Ujú. fue lo que exacerbó al supremacismo blanco, eso fue lo que exacerbó a la élite conservadora norteamericana y se volvió más ruidosa y más agresiva, ¿cierto? Entonces, desde ese momento hasta ahora, los Estados Unidos han vivido en un quiebre político y social enorme. Y creo que lo que hace el MET es em, intentar sanar. Pero para sanar tenemos que darle el lugar a los que no han tenido un lugar. Yo creo que lo que hace en este momento Ann Wintour con la toma de la decisión de esta gala es abrir la conversación nuevamente, que creo que la Completamente. conversación no estaba como Sí, en el radar sí, y sí. siento que quiere volver a abrir la conversación que se dé y dándole la rigurosidad de la que tú nos hablas, hace que todo el mundo empiece a preguntarse sobre este tema. Además que hay un hecho que me parece políticamente importante, y es que las críticas han sido a ciertas personas que fueron a la gala, pero por ejemplo la comunidad afro en ningún momento ha No, criticado para la nada. exposición, al contrario, No, se pues es sienten que reivindicadas. Spidey está entre los Exacto, invitados. Ya eso es un exacto, ya, acto, ya eso lo dice exacto, todo, 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 exactamente, todo, todo, exacto. todo. Entonces yo creo que ese es el mejor termómetro para decir que fue un acierto por la actitud respetuosa. Entonces, a ver, hablemos un poquito ahí también de un asunto inside, protocolario, entre comillas, y es que Donald Trump no estuvo invitado a la gala. Sí, ¿Por qué? y incluso esa fue una pregunta que le hicieron a la misma Ana Víctor, que por primera vez ella, que es bien diplomática y que nunca se quiere meter en líos con nadie, Ajá, fue sí. muy directa. Y fue una respuesta muy clara. Ella dice, "Mire, este es el lugar para homenajear a la comunidad afro. Y esta es una gala que habla de moda. Este no es un evento para hablar de política. Muy Aunque, curiosa, aunque aunque el en trasfondo el sea trasfondo es político, político. claro. Y el presidente es un político, por eso es que no se invitó a ningún político, ¿cierto? Entonces Ajá, ella ni invitó a Donald Trump ni invitó a ningún político, ujú. ¿cierto? Uno podría esperar que eh, Obama estuviera invitado, ¿cierto? Y no. Y no, y no, y no, y Mm. no. Pero eso me parece súper interesante porque yo creo que despolitizar de personajes Exacto, la gala la hace aún más política. O claro, sea, suena contradictorio, pero no lo pero no es, es. exacto, exactamente. Es que Balzac tiene una frase que yo siempre le repito a mis estudiantes. Él tiene una frase muy bella. La moda explica todo aquello que ella no muestra. Me parece una frase inteligente. Entonces, ¿qué no mostró la gala? No mostró a ningún político. Pero nos puso a todos a Pero nos hablar de puso un todos a tema hablar político, político. claro, completamente, Ujú. ¿cierto? No mostró ningún gesto. Allá nadie le hizo un homenaje a las Panteras Negras, que ha sido el grupo más contestatario, más revolucionario frente a ese proceso del suprematismo blanco. Allá no hubo alusión directa a las Panteras Negras, pero sí hubo alusión a ciertos códigos vestimentales que hablaba de el movimiento por la reivindicación de los derechos civiles en la década del 60, Ujú, ¿cierto? Entonces, claro, explica todo aquello que no muestra, ¿cierto? ujú. Entonces, claro, es una paradoja, pero me parece que eso solamente lo hacen las personas inteligentes. Y Anna Wintour es, honestamente, un ser muy inteligente. Completamente. Lo mismo que Mónica Mil, pues ahí sí tenemos que decirlo con todo el acento. Es increíble. Yo no conocía a Mónica Miller, no sabía de su libro hasta ahora y estoy segura
que a muchas personas que de pronto no hacemos parte del mundo académico, conocerla a través de la gala y del tema, Claro, ya, o sea, te como aseguro que tal, más fue de uno fantástico. va a leer, ella tiene unos artículos también muy interesantes que habla sobre los estudios culturales y lo afro, ¿cierto? Ella, Ujú. sí, ella tenía un bagaje enorme y te aseguro que muchas personas que están inmersas en el mundo de la moda se van a acercar de una manera curiosa a leer su obra que tiene unos tintes muy académicos, pero que como ella tiene también otra faceta que también es muy bella. Es una académica, pero tiene un lenguaje también, claro, por pertenecer a una comunidad marginal, se tiene que hacer escuchar. Entonces es una mujer académica, pero que habla y escribe de una manera muy prosaica, sin Pero es perder verdad. sin perder la elegancia y la rigurosidad académica. Es Y, verdad, a propósito de la gala y de los preparativos, yo estuve investigando un poco de ella, acercándome, y en YouTube pueden encontrar entrevistas con ujú, ella, incluso durante la gala la entrevistaron y se entiende de principio a fin todo lo que dice. O sí, sea, no te no pierdes, te no pierdes. es un lenguaje académico elevado, Exacto, que no es ininteligible, pues no, para nada, es súper claro. súper clara, ¿no? Y eso también hace parte de los procesos de resistencia. Y es que el lenguaje también está politizado y también trae consigo asuntos de exclusión, Ujú. etcétera, etcétera. Entonces, hablar de esa manera también es una apuesta política. Pero bueno, hablemos de la gala. Vamos a un asunto más material. En el caso de la gala, Ujú, entremos ya en materia. Bueno, ahí yo podría decir que esta gala a mí me llamó mucho la atención y es ver cómo desde el dress code, es decir, Tailor It For You, igual todos los invitados, la gran mayoría, se apropiaron como tal del tema, o sea, ujú, del tema sombrilla, ujú. que era Superfine Tailoring Black Style, que es el tema de la exposición, pero lo supieron llevar a ese Tailor It For You, ¿cierto? Exacto. Y eso habla mucho de los invitados. Y quiero que ahí entremos en materia y los analicemos, porque realmente creo que esta es de las galas recientes en muchos años en el que el código de vestuario está tan comprometido con el tema de la exposición. Y me imagino, María, que en algún momento tendríamos que hablar de el elefante en la sala. Vamos a empezar, bueno, empecemos por ahí, antes de irnos como a casos mucho más detallados, porque me encanta hablar de que hablemos un poquitico de lo que vimos. El elefante en la sala tiene nombre, Sí. ¿cierto? ¿Lo dices tú o lo digo Y yo? desafortunadamente voy a tener que utilizar un calificativo, pero lo uso y es muy desafortunado que sea una compatriota nuestra, Shakira. Es que creo que lo Era de tan difícil, Shakira yo lo que publiqué en fue tan redes, vergonzante no, que completamente. ¿Sabes? Yo en sí, redes que publiqué, yo dije, ¿en serio era muy difícil hacerlo bien? O sea, hice la pregunta, ¿en serio era muy difícil hacerlo bien? Entonces, vamos a explicarle a la gente por qué estamos haciendo esta reflexión, sí. ¿cierto? Y es, tú tenías la oportunidad como invitado de tomar parte de una discusión política, Ujú, exacto. o sea, de una discusión, más que una discusión, de una conversación en la que podías tener una reflexión que además era una invitación abierta a que lo pudieras hacer. Obviamente, ¿qué pasó con el traje de ella que fue diseñado por Praval Gurum? El traje de ella sí estaba hecho a su medida, o sea, ahí Sí. cumplió con el código, pero fue vergonzante, como tú lo dices, me encanta el calificativo, porque no hubo ningún compromiso o ningún quererse afiliar a la sombrilla como tal de lo que significaba estar en un momento tan coyuntural para el mundo de la moda. Uno de mis dandis preferidos es Oscar Wilde, que también vestía de rosado, como Shakira. Y él tiene una frase que me parece bellísima. Superficial es aquel que no entiende la importancia de lo superficial. Me encanta. Y si a ti te invitan a un evento donde la intención es reivindicar a una comunidad, que aquí está la gran paradoja, una comunidad que tú conoces porque tú eres latina, ¿ok?
caribeña. En Barranquilla hay mucha comunidad afro. Tú pudiste tranquilamente no reivindicar al afro norteamericano, reivindica entonces al afro caribeño, que también tiene mucho que ver con el afro norteamericano, ¿cierto? Entre Nueva Orleans y Barranquilla hay mucho, muchísimo. Entre el carnaval de Barranquilla y el Mardi Gras de Nueva Orleans es exactamente lo mismo, en parte porque se dan la misma fecha, ¿cierto? Entonces tú, mujer latina, barranquillera, que tiene un vínculo directo con lo afro, y te invitan a un evento donde era reivindicar lo afro, lo primero que tienes que hacer es eso. Si el código vestimentario decía claramente blanco o negro, no puedes utilizar otro color, salvo que si vas a utilizar otro color es porque hay una alusión directa al dandismo, ¿cierto? De rosado fueron muchas personas. J Balvin fue de rosado, Sí. ¿cierto? Pero J Balvin se sale del color, pero el traje que tiene reivindica. ¿A quiénes? A los So Sweet, que eran esta comunidad marginal de dandies afros de la década del 40, que vestían como visten los gángsters, ¿cierto? Y que eso era un vestuario visto de forma despectiva. Incluso la policía te paraba si ibas vestido de esa manera y te metían en la cárcel solamente por ir vestido de esa manera, ¿cierto? Tú vestías de esa manera y no te dejan entrar a un restaurante. Entonces, J Balvin también vistió de rosado, pero su traje era una referencia directa a ese. Entonces, Shakira ni viste del color y el vestuario no hace absolutamente ninguna alusión al dandismo. Entonces, eso sí me parece vergonzante, porque tú estabas allí es para homenajear. Totalmente. Pues, o sea, es la gala más importante Claro, estás. en el mundo, en el mundo de la moda como tal, y tú no lo haces bien. Pues Exacto. me llama mucho la atención esa falta de congruencia con una mujer que pues, se supone, y lo sabemos, es tan inteligente. Exacto. ¿Y por qué se llama código? Pues porque el código define el sentido de lo que tú te pones, Ujú. ¿cierto? O de lo que tú dices, ¿cierto? Cualquier palabra que tú digas dentro de un código puede ser o insultante o puede ser para reivindicar. Todo depende del código. Entonces, Ujú. si tú utilizas X o Y color en un código, puede ser un asunto que reivindica o que no tiene nada que ver. Si tú utilizas una silueta, un corte o un traje en un lugar donde tiene un código, puede ser maravilloso como también puede ser eh, desbordado en lo que no debe ser, ¿cierto? Sí, Ujú. para no utilizar otro calificativo. Pero bueno, Bueno, vamos a seguir con el rosado. el Y ya te rosado, voy a explicar perfecto, por qué. Me perfecto. encantan esos dos ejemplos que acabas de poner, uno de Shakira, muy mal logrado, uno de J Balvin, bien logrado, ¿cierto? Y yo te voy a mostrar a un par de personajes. Ujú. Uno me gusta mucho, el otro, pues es un orgullo patrio, pero Sí, bueno, sí, 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 no ¿cierto? importa. En fin. Él se llama, estás viendo en este Claro. momento a Willy Chavarría. Ujú, Es un diseñador de ascendencia mexicana. ujú. Para mí es uno de los grandes diseñadores en este momento en la moda norteamericana, y ya ha tenido unos acercamientos a las pasarelas en Europa justamente este año, ¿cierto? Me encanta el trabajo que hace. Él en la Met Gala como tal, lo que hizo fue vestir a Maluma, perdón, y lo que hacen es hacerle un homenaje a los papuchos, Ujú. una comunidad latina como Sí, tal, también de sí, marginados, entre marginado. comillas, ¿cierto? Entonces, Willy lleva un traje rosa, particularmente rosa, y vuelve y enlaza el rosa, porque creo que esto también tiene mucho que ver con Oscar Wilde. Mira la rosa por aquí, bueno, Claro. hay un elemento súper bello, pero lleno de elementos de la cultura latina, Ujú. ¿cierto? Y
para muchos lo criticaron porque decían, pero es que eso no pertenece a la comunidad afro. Claro que sí. Pero yo pienso lo contrario, No, pero sí, que sí, sea el sí. académico que nos saque Sí, de sí, la sí, claro, duda. claro, claro, no. A mí me Sí. encantaron No, y no, no, fue de no, los y que más perfecto. aplaudí, de hecho uno de mis favoritos. Es que, miren, los soft suite, Subsuit. exacto, eh, definieron unos códigos vestimentarios que luego la comunidad no mexicana, porque ellos no se consideraban mexicanos, eran de origen de padres mexicanos, pero nacidos en los Estados Unidos, entonces los chicanos, ¿cierto? Eh, que tienen un problema de identidad enorme, porque no son aceptados en los Estados Unidos, pero no tienen un arraigo directo con México, ¿cierto? Pero aún así, pues, juegan en ese límite. Ellos también copiaron ese vestuario y se vestían de la misma manera, ¿cierto? Eran trajes a sobremedida, No, ¿cierto? sobredimensionados como en los Sobredimensionada, suit. exacto, Igual. igual, ¿cierto? Eh, y era una relación directa de vinculación, de ser una identidad marginal. Incluso se presentó en el 43 unas revueltas muy fuertes, eh, así como se presentaron en los 70 en los Estados Unidos, en Nueva York, perdón, en San Francisco, con la comunidad gay, cuando llega la policía y entra a este bar, lo mismo pasó con estos afros y con estos mexicanos. Pero es que esos mexicanos copiaron ese estilo de los afros. Entonces sí hay una relación directa, ¿cierto? Sí hay un vínculo directo. Y lo otro que a mí me parece muy bonito del código. A principios del siglo XX, en los Estados Unidos, en Europa, lo normal, por eso se llama código, era que a los niños los vistieran de rosado. Sí, es cierto. Con el tiempo, el rosado terminó siendo un color femenino, ¿cierto? Después de la segunda mitad del siglo XX, el rosado siguió siendo un color femenino. Eso también, insisto, tiene que ver con ese concepto asociado al dandy de lo afeminado, ¿cierto? Que está allí presente. Entonces no es gratuito que el diseñador vaya completamente vestido de rosado y Maluma, ¿cierto? El protohombre solamente tenga un pequeño detalle rosado En el que sombrero. es el sombrero, Ujú. ¿cierto? Pero me parece muy bonito. Sí. No, no, si hay una relación directa, si hay una relación directa. Y es fantástico. Y Y el trabajo de Willy Chavarría para que la gente lo siga y lo vea es fantástico. Tiene unos mensajes políticos y sociales increíbles en lo que hace. A mí, pues, la verdad, francamente me encanta. Es como uno de los diseñadores a los que más le estoy siguiendo el rastro como en los últimos años. Te voy a mostrar algunos de los Perfecto. looks. Aquí hay un nombre que me parece súper importante y es el nombre de un diseñador que tuvo un auge increíble en la década de los 80 y bueno, que hoy en día está absolutamente disparado, que es Dapper Dan. Este hombre que hacía una cosa fantástica y es que cuando las comunidades negras deportivas o artistas en la década del 80 querían vestirse y querían tener como unos looks muy particulares, lo buscaban a él abrió una boutique y él hacía todos estos looks con un rasgo muy interesante y es que él tomaba los logos de las grandes marcas de moda y los usaba en las prendas. Hubo muchas demandas incluso después, a él lo demandaron y lo más curioso es que quienes lo demandan terminan años después buscándolo Claro. para hacer colaboraciones y hoy en día la tienda de Diaper Dan está justamente dentro de la tienda de Gucci en Nueva York. Entonces miran como la moda da como... Triunfó, ganó esa pelea. Esto es como un Orobús, ¿no? Sí. Es como algo ahí súper curioso. Háblanos de este personaje porque pues la verdad a mí me parece fantástico. Pues uno de los looks incluso de los 80 que hace Diaper, años después Gucci lo copia en una de sus pasarelas. Entonces miren cómo termina siendo eso tan bonito y es como desde el Harlem, desde esos orígenes, desde el hip hop, desde los deportistas, pues este hombre los viste, cubre su necesidad y de alguna manera se reivindica. Se reivindica Sí, pues como sí, tal la moda, claro, la moda que él propone. claro. Voy a
rápidamente voy a poner un contexto territorial y un contexto de clase social, ¿cierto? Para mostrar cómo el dandismo, y específicamente el dandismo afro, rompe reglas y límites en todo el estricto sentido de la palabra. ¿Dónde queda Harlem? Literalmente al lado de Manhattan. Harlem y Manhattan se separan literalmente por una calle, ¿cierto? Y Harlem es el epicentro de toda la comunidad afro norteamericana. Manhattan es el epicentro de la clase alta norteamericana, ¿cierto? ¿Dónde puso este hombre su tienda? A una cuadra de ese límite, ¿cierto? Primero, ¿cómo se llamó ese fenómeno? Los norteamericanos le dijeron Renacimiento de Harlem. Renacimiento, pero Renacimiento haciendo alusión al periodo del Renacimiento, donde los grandes maestros de la pintura y la escultura generan el código que define el arte. Eso es lo primero. Y lo segundo, el segundo límite, tiene que ver con la clase social, ¿cierto? Cuando alguien de clase media o baja se apropia de los signos estéticos creados por la clase alta, se llama filtrado descendente, Ajá. ¿cierto? Y cuando alguien de la clase alta o la clase media se apropia de los signos estéticos de la clase baja, se llama filtrado ascendente, ¿cierto? ¿Qué es lo que hace este hombre de forma maravillosa? Además, porque lo hace con un No, no, cinismo, es no, que eso es lo bonito, es ¿cierto? maravilloso. No tiene que hacer un acto violento, pero No. sí hace un acto transgresor. Y es que separa o difumina esos límites que separan las clases sociales. Entonces, él pone su tienda en el límite que separa la comunidad blanca y la comunidad negra, la comunidad pobre y la comunidad rica. Y aparte de eso, en ese mismo límite dice, ven, yo tomo todos estos signos de la alta moda, de la moda de lujo, para vestir, porque los primeros que fueron a su sastrería eran gángster, proxenetas, prostitutas, apostadores, estafadores, ¿cierto? Y cuando estas personas se visten de esta manera, es que la otra comunidad afro que tiene éxito los ve y dice, ve, a ti quién te vistió, y lo remiten donde entonces aparecen los deportistas, los cantantes, los músicos, etcétera, etcétera. Entonces empieza a vestir a personas que hacen movilidad social, un ascenso social, Ujú, ¿cierto? ujú. Aquellos seres que se convierten en íconos para su comunidad, pero también para los blancos, porque le están usurpando unos lugares. Y se le suma el veneno, que es bellísimo. Y es la capacidad que tiene la comunidad afro y este creador de tomar un signo que es diferenciador y cambiarle el sentido, ¿cierto? Para que me entiendan. Eh, un poco caricaturesco lo que voy a decir, pero es eso. Es como alguien tomar Dolce Gabbana con la misma tipografía y poner Dulce Gabbana. ¿Cierto? Y eso, hacerlo adrede y ser incluso un signo que se termina convirtiendo en un signo de buen gusto. Ajá, totalmente. Es que Ujú. él lo decía y literalmente lo ha dicho así. No queríamos entrar a su élite, queríamos crear la nuestra. Exacto, exacto, completamente. Y eso es lo que hace una persona inteligente, Ujú. ¿cierto? No hace un acto violento, sino que hace un acto transgresor. Ujú. Hubo algunos trajes que las personas cuando los vieron al principio pensaron esto no tiene nada que ver con la gala y lo cierto es que sí tenía todo que ver con la gala. Por ejemplo, el look de Anne Hathaway Sí, Que sí, la vistió Carolina Herrera. Herrera. Y aquí vale la pena que hagamos una pausa Ujú. y aclaremos que realmente el traje estuvo inspirado en André Leon Talley, Claro, que era uno de los grandes amigos de Carolina Herrera y uno de los directores creativos durante mucho tiempo de la versión de claro. Vogue americana. Eso es lo interesante de los códigos vestimentarios, que hay códigos que están en los márgenes, entonces es muy difícil entender su significado.
Y ¿cuáles fueron los dos trajes más criticados? El de ella y el de Shakira. Lo que pasa es que ella sí tenía una explicación. No, total, Y ella pues sí dijo, no, no, es venga, venga, espérate. Puede que esto en cierta medida se aleje de lo que pidió la gala, pero primero a mí me vistió Carolina Herrera y lo que se está haciendo es un homenaje a un periodista de moda que ha sido ícono dentro de la industria, ¿cierto? Y que tiene todos los pergaminos para estar dentro de el Salón de la Fama de los Dandies Afro, ¿cierto? absolutamente Entonces ahí la gente entendió, ¿cierto? Claro, tocó explicarlo, listo. Hay códigos que no son, tan claros a porque simple están en los vista. márgenes, exacto, porque como están Ujú. en los márgenes, entonces toca darle la explicación, pero la explicación que dio es completamente clara. Es muy bonito porque Wes Gordon, que es el director creativo de Carolina Herrera, se dedicó a entrar al archivo personal de André Leontelli, le abrieron el archivo, le abrieron las prendas como tal y él encontró allí las camisas blancas que solía usar André, que además pues era íntimo de Carolina Herrera y ya sabemos que Carolina Sí, Herrera sí. ama las camisas blancas. Ujú. Entonces, claro, él dijo, hay que tener una camisa blanca y vamos a usarla también como este gran símbolo porque André las llevaba todo el tiempo. Exacto, exacto. Esa es otra manera muy afinada de separarse de La literalidad. la literalidad, pero conservando el sentido. Sí, de hecho, unos días antes de la gala del Met, grandes estilistas estaban haciendo como llamados muy claros, como vengan, no apelemos tanto a la literalidad, o sea, que aquí no hayan muchos bastones de proxenetas, ni que Sí, hayan exacto. muchas como de esas Sombreros con bandas, pluma. bandas gurú, creo que se llaman así, que de las panteras negras, que creo que tú, Exacto. o Ujú. sea, como que no fueran tan literales tampoco para no ser como tan recurrentes o como tan caer en el mismo lugar, ¿cierto? O sea, sino que realmente fueran capaces de trascender. Y yo siento, y lo repito, que en esta gala se hizo un esfuerzo por trascender. Creo que muchos lo lograron. Creo que hubo unos ejemplos muy interesantes y muy bonitos. Uno de tus looks favoritos, si no es el look favorito que más te gustó, es de Tom Brown, si no estoy mal. Sí, me encantó. Sí, el look de Janelle Monáe, esta cantante y actriz afro, a mí fue el que más me encantó. Me pareció precioso. Y luego me di cuenta que para Vogue, que fue como la revista o la publicación oficial del evento, la escogió como la mejor. Yo no sabía, pero tiene toda la razón. Yo voy a explicar por qué, pero antes Ujú. necesito explicar un concepto. De una profe. De la diferencia rápidamente entre la otredad y la alteridad, ¿cierto? La otredad es la manera como yo nombro al otro, pero lo nombro desde el estereotipo, desde lo exótico, lo nombro de forma caricaturesca, ¿cierto? Ahí hay una intención de superioridad sobre el otro. ¿Por qué? Pues porque con el otro yo no tengo ningún tipo de reconocimiento, no me reconozco. Mientras que la alteridad es nombrar al otro respetándole su singularidad, pero entendiendo que detrás de esa singularidad compartimos la misma humanidad, somos iguales. Entonces ya la manera como lo nombro ya no es ni desde lo exótico, ni desde lo caricaturesco, ni desde el estereotipo. Que eso creo era la intención también de la gala y de la exposición. Pasar de la otredad, donde el dandismo negro había sido, ese sí que ha sido exotizado, es decir, el cuerpo de los afros sí que ha sido exotizado en todos los sentidos, ¿cierto? Una supra erotización, ¿cierto? Y unas maneras de verlo como cosa, cosificarlo, a verlo como un ser humano. Ahora, porque todo esto para decir que este traje me pareció bellísimo, por varias razones. La primera, porque hace alusión directa sobre todo a los cantantes de blues y de jazz de principios del siglo, eh, que utilizaron el frac para poder cantar en los restaurantes donde los dejaban entrar. Eh,
porque era la única manera de entrar a esos lugares, a esos teatros, pero como no tenían dinero para la seda y para los paños ingleses, le pedían a los sastres afros que le hicieran el mismo corte, pero con telas burdas, ¿cierto? Entonces, y eso también era motivo de burla en su momento. Entonces, estos cantantes de jazz, estos cantantes de blues, de estas grandes bandas, iban a estos lugares vestidos de frac o de smoking, ¿cierto? Pero con una tela muy burda. Y eso se convirtió en una caricaturización. Pero los afros tuvieron la capacidad de darle el giro y se convirtió en un elemento reivindicativo. Entonces, les parece muy mañé, muy feo que yo utilice esta tela, la voy a seguir utilizando. Y tela con unos colores extravagantes, bullosos. Cuando el código vestimentario era negro y blanco, ellos iban del mismo corte, pero verde, amarillo, azul, rojo. Hay una película llamada, pues, la llama Malcolm X, donde Malcolm X era un traficante de heroína. Y al principio de la película él iba vestido de esa manera, con trajes de color amarillo, azul, verde, rojo. Y eso era lo que lo hacía centro de atención para que la policía lo capturara. Pero bueno, pero eso se convirtió en un elemento. Y esta mujer vestida, haciendo alusión a ese rojo negro, ¿cierto? Con ese corte, con un lenguaje de Art Deco, ¿cierto? De la época de los 20, ¿cierto? Un poco ese constructivismo, esa abstracción, esa, que era la vanguardia de la época, ¿cierto? Y lo más bello de todo, que lo vuelve dandy. Si el Ujú. dandismo en su definición implica eh, afeminar un cuerpo, aquí pasa lo contrario. Es una mujer vestida de hombre. Ujú. Sí, Es sí. un cuerpo de mujer masculinizado y lo hace con carácter, lo hace con, ¿cierto? Recuerdo yo a Marlene Dietrich, que, Que porque de hecho causó, hubo una alusión ujú, muy grande en la gala claro, de Hunter Schafer, se vistió, sí, el traje era una alusión directa a Marlene Dietrich como tal. que ella en la película Deseo, que es una bellísima película, aparece con un smoking, un traje de hombre, pero aparece ella y fumándose un puro, ¿cierto? ¿Qué más reivindicación de una mujer vestir, darse el lujo, la libertad de vestirse como se visten los hombres? Entonces, claro, volviendo al diseño de Tom Brown, que no lo hizo solo, también tuvo la ayuda de este diseñador que ganó el Oscar hace poco, Paul Tazawell, por la película The Weeknd, ¿cierto? Ujú. Entre los dos hicieron ese traje. Entonces es una alusión directa a ese dandismo de principios del siglo XX de estos cantantes y músicos de jazz y blues. Sí, no, fantástico. Y bueno, también tuvimos mucho blanco, Mucho hubo blanco. mucho blanco. Y vino de cuenta de, tuvimos obviamente a Madonna vestida por Heider Ackerman, me parece que estuvo impecable, no, Sí. no le veo ningún pero, o sea, Sí, me parece no, que ningún. lo hicieron muy bien. Hubo un traje que a mí me parece que tiene un significado muy increíble porque quien lo lucía no estaba, estaba haciendo una apología a ella misma y es Diana Diana Rose. Rose, que muchas le hicieron homenaje, pues que no fue el único traje que referenciaba a Diana Rose, ¿cierto? Hasta su Ajá, hija sí, hizo sí. referencia. Sí, sí, no, a mí me pareció que, o sea, primero fue muy simbólico que ella regresara a una gala del Met porque hacía 20 años no lo hacía. Y a esta como tal dijo, bueno, listo, su hijo la convenció y Ujú. decidió ir. Su traje es un traje blanco que tiene una capa gigante que realmente yo siento que ella ahí estaba haciéndose un homenaje a ella misma, pero pues más afro para dónde. Y ella como tal es un ícono de la cultura negra y Ujú. de un ícono artístico en los Estados Unidos. Y la capa tenía bordados los Los nombres nombres de su de familia, sus hijos y de sus nietos. de Y sus ahí nietos. ya hay, habla de la herencia. Y eso me parece Exacto, bellísimo. exacto, exacto.
Yo creo que lo maravilloso de las divas es que se pueden homenajear a sí mismas y no quedan como ególatras ni No, narcisistas. ella le No, fluyó, ella le era claro, ella al claro, claro. máximo. Eh, y lo otro es que tiene un gesto con ella misma. Y es que ella, para ser ella, recuerda de dónde viene, recuerda cuál es su origen, ¿cierto? No es gratuito que existan una serie y una película que en los ochentas fue muy significativa para la comunidad afro. La serie se llama Raíces, ¿cierto? Eh, Creo que te puedo dar el dato errado. Yo creo que ella actúa y o sale en esa película, creo. Y habla precisamente de volver sobre los ancestros y las ancestras que definieron la identidad afro. Y está El color púrpura, Así, total. que es una película muy bella, muy interesante, donde aparecen mujeres muy elegantes, pero que fueron mujeres esclavas. Entonces, claro, allí reivindicar el pasado, tener orgullo por el pasado, por lo que se fue, es una manera de darle un giro a, a eso, a ser concebido como una otredad para empezar a concebirse a sí mismo como una alteridad. Ujú, muy bien. Realmente hubo muchos looks muy interesantes todos también. Todos esos looks tenían muchísimos detalles. Por ejemplo, los relojes de bolsillo. Hubo muchos de estos ornamentos, también anillos Anillos, que eran pues supremamente simbólicos. Los sombreros fueron un elemento también reiterativo. Por ejemplo, en el caso de Rihanna, que estaba vestida de Marc Jacobs, la alusión para muchos era un homenaje también a esas mujeres sufragistas. claro, claro, claro. Sobre todo por algo, es que el color blanco es el color que tomaron las sufragistas para, para simbolizarse a sí misma. Cuando Donald Trump fue presidente por primera vez, en el discurso de la Unión, todas las senadoras demócratas fueron de blanco, precisamente como una manera de hacer contrapeso a un hombre tan machista, ¿cierto? Entonces, el blanco me parece que es contundente allí por la alusión a las sufragistas. Y este, este atuendo que me estás mostrando acá, El de Rihanna. el de Rihanna, que también juega con su silueta, ¿cierto? Pero que hace alusión precisamente a esas mujeres, ¿cierto? A esas mujeres que tenían una actividad política muy activa, ¿cierto? En los Estados Unidos. Bueno, aquí estamos viendo otra imagen. En este caso, estamos viendo el homenaje de Michael Kors, también a André Leon Telly, que además pues se vestía de una manera muy extravagante en algunas ocasiones, o sea, era único, y lo hizo con la cantante Ubak Abdi. No sé si lo estoy pronunciando bien. Y fue un homenaje directo, o sea, como tal a André Leon. ¿Cierto? Sí, Entonces, en ese sentido, tenemos aquí también a Zendaya. A mí me me encantó. encantó también. Estaba en Louis Vuitton y Zendaya tenía un traje blanco muy en clave con esos looks que Bianca Jagger usó en la década del 70, tanto en su matrimonio y después digamos que lo acuñó, como que hizo parte de su armario personal ese look de traje, ese outfit de traje blanco. Fue un símbolo, básicamente. Diana Rose también lo usó mucho en la Diana década Rose, de sí. los 70. Entonces sí, Zendaya a mí me encantó, la verdad me encantó. Aquí la que te había comentado hace un ratico, esta es Hunter Schafer, está vestida de Prada, y el homenaje, claro, es a Marlene Dietrich. Marlene. Y ahí me parece súper bonito que nos detengamos en cómo una mujer como Marlene Dietrich le hace un homenaje al dandismo, o sea, es una visionaria. Sí, completamente, completamente. Lo que dije ahorita es que el dandismo implica transgredir el género, ¿cierto? Y si tradicionalmente el dandismo hablaba de la feminización de los cuerpos, el que una mujer utilizara el traje de un hombre
es un asunto de empoderamiento, ¿cierto? Y ella lo que quiso decir en su momento fue, yo tengo la capacidad, la libertad de vestirme como se visten los hombres. Entonces, claro, que aquí también se homenajeara en el Met ese gesto político, me parece que también es de un refinamiento, de un exquisito. Ujú. Muy interesante. Bellísimo. Bellísimo. A mí ese look me pareció fantástico, me pareció, y los elementos de las boinas que aparecieron tanto, o sea, me pareció bellísimo. Este look también fue muy cuestionado, le estoy mostrando a Charlie en este momento el look de Gigi Hadid. Era un look haciendo un homenaje a Josephine Baker como la primera mujer protagonista de una película, o sea, la primera mujer afroamericana protagonista de una película de cine en Norteamérica. Exacto. Pero aquí hay como un intríngulis muy interesante y es que este vestido lo diseñó Miu Miu. El vestido hace un homenaje directo a Josephine Baker en una de sus películas, ¿cierto? Pero realmente el equipo de Miu Miu estaba haciéndole un homenaje a Zelda Wynn Valdez y fue una modista que durante mucho tiempo básicamente era una super costurera y el homenaje que Miu Miu le hacen es básicamente a ella. O sea, detrás de este vestido está este homenaje. ¿Cómo lo ves? Hay que tener en cuenta que hay una reivindicación también de los oficios y los oficios también tienen un asunto de clase social, ¿cierto? Entonces, me parece que apostarle a una figura que históricamente tuvo un oficio por su condición racial menospreciada, y luego exaltar lo que hizo y el aporte a la moda también es un asunto de reivindicación, también es un asunto de homenajear, ¿cierto? De homenajear a los que han estado a la sombra de la industria de la moda, ¿cierto? Y me parece bellísimo esa apuesta. Sí, realmente, como lo decíamos desde el principio, durante esta gala hubo muchísimos looks que tenían un trasfondo bastante interesante que abrían esta conversación y pues podríamos seguir eternamente. Pero yo quisiera ya redondeando esta conversación es hablar también de la presencia de estas grandes marcas tan comprometidas de alguna manera como con el tema también, o sea, pasó con Louis Vuitton, que además Pharrell Williams era uno de los Sí, anfitriones como tal, entonces él tuvo a cargo como su squad, que además eran muchísimos artistas como a los que él vistió. También Chanel vistió a muchísimas artistas. Tom Brown, que es el autor del diseño del que nos ujú. hablaste ahorita, también vistió a varias, entre ellas a Zoe Saldaña, que también tuvo un traje impecable. Bueno, Prada también estuvo ahí. Entonces, creo que también es muy interesante ver cómo la conversación, que además aquí me parece que no es adrede, de las marcas de moda empieza a mirar también esta conversación que nos abre el Met. Además, porque no es un secreto que el mercado de lujo ha venido en un declive bastante grande y que uno de los grandes segmentos a los que el mercado del lujo le está apuntando hoy en día es el streetwear y es un streetwear muy aspiracional y el nicho del streetwear es básicamente esa Norteamérica en la que la comunidad afro ha hecho la diferencia también desde el vestuario. Claro, hay una condición de lo que yo hablé ahorita sobre el filtrado ascendente y el filtrado descendente. Y es que a principios del siglo XX, un gran teórico de la estética era Walter Benjamin. Y Walter Benjamin decía que iba a llegar un momento en el que la clase alta se iba a agotar a sí misma en la creación de signos estéticos, ¿cierto? Y que le iba a tocar ir a la clase baja, que era una clase creativa por naturaleza, a tomar esos signos y asumirlos. Yo creo que desde los 90 las grandes marcas de moda y de lujo entendieron que en la calle estaba la cantera para sacar la materia prima para sus creaciones.
No es gratuito que fue a finales de los 80, principios de los 90, que aparecieron los laboratorios de moda, Completamente, los ¿cierto? rastreadores de Exacto, tendencias. el hunting surge ahí, porque Ujú. estaban al servicio de las grandes marcas que dijeron, venga, rastréeme lo que hay en la calle para yo entender cómo me actualizo, ¿cierto? ¿Qué está ¿Qué está pasando? pasando? ¿Qué está pasando? Entonces creo que esa apuesta bueno, ahora hay una crisis importante a nivel de flujo de capital, pero creo que desde los 90 hasta nuestros días, las grandes casas de la moda eh, entendieron que ir a lo marginal era un asunto importante para los procesos de creación, pero lo venían haciendo sin hacer referencia a ellos, sin respetar el origen, sin reivindicar, ¿cierto? Y eso es lo Ujú. que yo dije anteriormente, se O sea, es llamaba una... apropiación. Sí, Pero que sí. lo hagan ahora, guiados por esta apuesta del museo, también implica que ellos se estén reivindicando, Subsanando. subsanando, Totalmente. Y me claro, parece súper interesante porque yo creo que ahí es donde uno ve una jugada de Anna Wintour supremamente clara también desde lo clarísima, comercial. clarísima. No solo hay una conversación política importantísima, pero paralelamente viene todo un desarrollo comercial que es, o sea, es que solo hay que entender por qué Pharrell Williams está al frente de la línea masculina de Louis Vuitton. O sea, eso ya nos abre a nosotros una perspectiva de cómo se está orientando el mundo de la moda. O lo que Nigo, que es uno de sus partners con otra marca que ellos tienen paralelo, está haciendo en Kenzo, por ejemplo. Y Claro, es toda ese discurso de la calle llevado al lujo. yo quiero decir algo que yo sé que afortunadamente no es la condición de la mayoría de las personas que nos están escuchando. Voy a explicar algo para la gente que no tiene una cultura de la moda, ¿cierto? Y que puede ver de forma espontánea esta gala y lo primero que se viene a la cabeza es, ve, esta gente está disfrazada y eso no se lo pone nadie en la calle, ¿cierto? Y no entiende lo que significa para el mundo de la moda con el concepto, ¿cierto? Y porque el concepto define muchas cosas. Más allá de ver una gala donde la gente hace una aproximación plástica muy bonita, experimental, conceptual, Glamurosa. glamurosa, uno también tiene que entender que esa va a ser, o ese es el lugar donde luego, en la pronta moda, en el prêt-à-porter, vamos a verlo luego en 1 o 2 años, Completamente. ¿cierto? Completamente. Es decir, el traje más estrafalario va a terminar siendo el condicionante de la camiseta que nos vamos a comprar el próximo año en Zara. La camiseta más barata, más, ¿cierto? Por algo, por lo que sea, ¿cierto? Y ese también es el poder de la industria de la moda y lo que quiere Anna Wintour con estas marcas de lujo, ¿ves? No se desarraiguen de ese proceso que ustedes mismos han venido construyendo por la torpeza de descuidar la calle, Ajá, de totalmente. descuidar las mal llamadas subculturas o las culturas marginadas. Es decir, eh, la moda es la gran lectora de nuestra sociedad, ¿cierto? Es el mejor termómetro, la mejor radiografía para uno entender la sociedad es ver la moda. Y lo que Ana Wintour le está diciendo a las grandes marcas es no aparten la mirada de aquellos espacios donde los marginados, donde los excluidos, donde las subculturas, los que crean desde la precariedad, han generado una manera muy bonita de embellecer el cuerpo, Ujú. ¿cierto? Porque a la larga es, insisto, volver a aquellos seres que desde lo marginal, desde los márgenes, hicieron de su vida una obra de arte, que esa fue la gran apuesta de Nietzsche. ¿Cuál es el verdadero acto emancipatorio? Hacer de la vida una obra de arte y la moda es el mejor elemento que tenemos para volver eso un acto
estético y político. Ujú. Y yo quiero ahí aprovechar que tú estás diciendo eso para que le pongamos mucho cuidado cuando tú hablas de lo ascendente y lo descendente en la moda, que le pongamos mucho cuidado a lo cotidiano, a lo que está pasando en nuestro entorno. O sea, cuando hablamos de la calle, no es necesariamente la calle de Nueva York, Sí, sí, no, no, no. ¿cierto? Hablamos de la calle en cualquier lugar del mundo. Exacto. Ahí ocurren cosas y fenómenos muy interesantes de interpretaciones en términos de moda y de vestuario que terminan ascendiendo de una manera increíble. Desde las comunas de Medellín lo hemos visto claramente, Sí. desde los barrios Desde los marginados en el Caribe, en el Chocó, o sea, son cosas que están ahí todo el tiempo hablándonos, comunicándose y que de una u otra manera empiezan a ascender y empiezan a ser parte de nuestra cotidianidad. completamente, completamente. Entonces, no es un asunto externo, es un asunto que nos rodea todos los días. Exactamente. Entonces es súper Exactamente. importante como que lo tengamos muy claro, no es algo que le pasa a los otros, es algo que nos pasa a todos los días. Como diría Emanuel Ecocha en el texto bellísimo La vida sensible, el homenaje a la moda, y dice que el lugar de la moda en nuestra existencia es sensibilizar la mirada. Me parece que esa es una definición muy bella. Somos fans de ese autor. Muy. Luego me invitas a que Sí, hablemos hay que hablar de de él. Emanuel Ecocha, por Hay que favor. hablar de él. Bueno, Charlie, pasamos muy bueno. Sí, maravilloso. Me encantó este diálogo. Muchas gracias por la invitación a tu casa e insisto, la invitación a este espacio, a esta experiencia sonora que me parece muy bonita y muy interesante. Charlie, muchas gracias y vamos a tener que planillar una próxima. Claro que sí, cuenta con eso. Si te gustó este capítulo, dale me gusta, sigue mi podcast en Spotify o suscríbete a mi canal de YouTube. Te invito a visitar mi página www.adresstokill.com y darle un vistazo al artículo sobre la gala del Met y los otros contenidos. Cuéntame en los comentarios cómo te pareció esta entrevista, qué personajes, temas de moda o de la cultura pop te gustaría encontrar aquí. Esto es Address to Kill by María Teresa Mesa. Conversaciones con los protagonistas de la moda y la cultura pop.